bienvenidos a su programa especial Lo que Río se llevó. Hoy me acompañan aquí en el estudio mis queridas amigas y licenciadas. Areli, Amada, buenas noches. Buenas noches. Mi amigo Marco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. El tema de hoy es muy interesante, amigos. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos solían ser una verdadera fiesta, una gran celebración. Pero como toda fiesta, cuando se termina y nos despertamos, viene la cruda. Y cuando todos los invitados se van, hay que hacer el recuento de lo que pasó. Ver si no está muy vomitada la alfombra, si no hay un muerto en el refrigerador y si de puritita casualidad queda algo de comer en la cocina. Brasil se empeñó por invitar a toda la escuela justo cuando se había quedado sin trabajo esa semana y tuvo que pedir prestado para poder agasajar a toda la comunidad deportiva internacional. Pero a ver, si al final resulta ser tan mal negocio ser anfitrión de los Juegos Olímpicos, ¿por qué los países se empeñan tanto en hacerlos? La promesa de que un país anfitrión será beneficiado siempre está ahí. Se habla de la derrama económica, de miles de asistentes, selecciones deportivas que viajarán a la ciudad sede, pero difícilmente se recupera la inversión. Y en algunos casos, el presupuesto de esta sobrepasa hasta el 1000%. Pero nada puede describir mejor la situación de los países después de unos Juegos Olímpicos, sobre todo si los hacen como Brasil. Por eso comenzaremos esta plática con mi querida amiga la licenciada Areli. Bienvenida, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema? Un gusto estar en tu programa, Alfredo. Comenzamos el viernes 5 de agosto de 2016, que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2016 en Río. Las categorías en que se dividieron estos Juegos fueron aguas abiertas, clavados, gimnasia, entre muchos otros. Los eventos olímpicos se realizaron en 4 zonas de Río de Janeiro: Maracaná, Barra de Tijuca y Copacabana, excepto los de fútbol, que se repartieron en Sao Paulo, Salvador de Bahía, Belo Horizonte y la capital, Brasilia. Y hasta aquí todo se escucha bien. El evento suponía ser de las mayores atracciones como los pasados Juegos, pero, y si hablamos de gastos, Brasil gastó 10.600 millones de dólares para organizar todo el evento. Los ingresos totales de Río, incluyendo los patrocinios privados y ventas de boletos, se estimaron cerca de 9.300 millones de dólares. Los costos fundamentales fueron la infraestructura de las instalaciones deportivas, la destinada a transporte y alojamiento para los deportistas y los turistas. Pero para completar esta información, mi compañero Marcos Alvarado dará una explicación a fondo. A ver, Marcos. Buenas noches, Alfredo, compañeras. Hablar de Brasil es hablar de una mala administración. Las cifras se darán tal cual, y mi trabajo aquí es darlas para informar el gasto económico en Río 2016. Y es que Brasil aún no logra reponerse de la resaca que le dejó el Mundial organizado en el 2014, donde invirtieron 30.000 millones de reales, cifra 312% superior a la de 3.300 millones de dólares presupuestados por el comité organizador. Una cifra muy extensa, muy elevada. El gigante latinoamericano, además de experimentar un estancamiento económico, se enfrenta a una tasa de desempleo ubicada en 7%. El más alto en 5 años, compañeros, y a una presión inflacionaria de 9%. Por si fuera poco, el real, la moneda de la nación, se devaluó un poco más del 30% y figura entre las más afectadas en todo el 2015. Algunos rotativos de la nación sudamericana señalan que el precio del evento se incrementó 400 millones de reales. Bueno, varios medios de prensa hacen el eco del anuncio de la APO, señalando que el precio de los Juegos Olímpicos ascendió a 39.100 millones de reales. Y es que el problema del dinero comienza desde el momento en que los países compiten por ver quién será el anfitrión. Llegar a hacerlo es una carrera muy difícil, pues inicia 10 años antes de la fiesta de inauguración. Las ciudades organizan comités y estos compiten nacionalmente para volverse la imagen del país. Posteriormente, compiten internacionalmente para ser elegidos como anfitriones de los Juegos. Se hace una subasta, y una subasta es porque lo que es, y mientras esta avanza, los planes se van volviendo más y más detallados, espectaculares y, por supuesto, muy costosos. Aun cuando no ganen o se retiren, los gastos que se realicen durante estas subastas son extraordinarios. Por ejemplo, la ciudad de Chicago gastó 100 millones de dólares tan solo en la campaña para ganar la sede de los Juegos Olímpicos de este año y desafortunadamente perdió. 100 millones de dólares para no hacer nada. ¿Qué se creen? ¿La Cámara de Diputados? No manchen. Y bueno, ¿qué pasó con nuestros atletas mexicanos?
Qué bueno que tocas el tema, mi querido Alfredo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, la CONADE, administra el dinero para las competencias y atletas del país. Como bien sabemos, cada peso se supone que es para apoyar a nuestros atletas y representantes. En Río sucedió que a causa de una deuda de 15 millones de dólares a la Federación Internacional de Natación, la FINA, no permitieron que los mexicanos subieran al trampolín para que realizaran sus actividades. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Ellos qué culpa tenían? No, pues ninguna, la verdad. Y deportivamente valieron la pena los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos récords se rompieron? Ahora sí alcanzamos más medallas. ¿O qué fue lo que pasó? Nuestra compañera Fernanda, que no está aquí presente por cuestiones de trabajo, nos hizo un reportaje especial sobre el medallero. Vamos con esto. Buenas noches, Alfredo, y buenas noches a todos nuestros televidentes. A continuación les presentaré un resumen que se vivió en lo más importante de Río 2016. Estados Unidos encabeza el medallero con 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce. Le sigue China, que son 26 de oro, 18 de plata y 26 de bronce. Continúa Japón, que son 12 de oro, 8 de plata y 21 de bronce. El anfitrión, que es Brasil, obtuvo 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. México obtuvo 3 de plata y 2 de bronce. Usain Bolt obtuvo 3 medallas de oro en atletismo. Lupita González volvió a México con una medalla de plata. Felicidades, Lupita González. Michael Phelps se fue a su casa con 5 medallas de oro, el mejor hasta ahora. Esos fueron uno de los tres atletas más importantes de este año. Muchas gracias, Alfredo. Hasta hoy ha sido mi reporte. Volvemos al estudio. Muchas gracias a Fernanda por ese reportaje tan Muy especial buen que reportaje. hizo. Excelente. Sobre todo Michael Phelps, si fuera país, estaría arriba del medallero de México y de varios otros Exactamente. países. Pero Es el mejor Lupita hasta ahora. González, oye, la mexicana. Increíble. Ganamos lleva menos los medallas medallas. que en Londres 2012, fueron los otros, ¿verdad? Sí. Fueron menos medallas este año. Pero qué orgullo que sea mexicana y nos La haya verdad. traído una plata. Continuando con el tema, compañeros, en un mundo ideal, el comité organizador, en conjunto con los planeadores y los urbanistas, se sentarían a ver las necesidades de la ciudad en infraestructura, operacionalidad y sustentabilidad, pero no fue así. De manera que con el tiempo encima, empieza otra carrera para terminar lo que le prometiste al Comité Olímpico. Pero para hablar mejor sobre el tema, ¿quién mejor que nuestra amiga, la licenciada Amada Villanueva? Bienvenida, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí en tu programa, Alfredo. Mira, los medios han profundizado en aspectos tanto medioambientales, de seguridad, sociales y hasta políticos. En los aspectos medioambientales, tenemos la contaminación de la bahía del Río de Janeiro, el cual estaba lleno de basura y su olor era meramente desagradable para los atletas. La sobreinfraestructura es otro, construyendo estadios, villas olímpicas y centros deportivos a las prisas. Tienen prioridad y las necesidades básicas de la comunidad se vieron minimizadas por la necesidad de construir edificios que terminaron usándose solo 17 días. En cuanto a la seguridad, esta no fue suficiente, pues no tenían en dónde alojar a los turistas y gran parte de los proyectos de construcción no se cumplieron. Otro problema fue que los empleos e ingresos generados no son comparables a los gastos del evento producidos. Y hablando de lo que se prometió al Comité Olímpico Nacional, si la ciudad carece de vías modernas de acceso, esta se vuelve en prioridad, por lo que existe un beneficio para la ciudad. Pero verdaderamente no lo creo, Arely, porque una ciudad muchas veces tiene la promesa de que habrá nuevos turistas o mucho más de los que esperan y la creación de nuevos negocios que según les darán horas de exposición mediática. Y lo cual suena muy bien, pero rara vez sucede. Los medios locales siempre muestran la mejor cara de su ciudad y de sus juegos, pero tener a los reporteros de todo el mundo en tu ciudad no siempre es conveniente. Todos vimos la contaminación de Beijing en el 2008, supimos del ataque terrorista en Múnich y todo el mundo se enteró. 200 estudiantes asesinados por el ejército en 1968 en la Ciudad de México, a tan solo 10 días de que comenzaran los Juegos Olímpicos en el estadio, en México de 1968. Trágico accidente. La situación política de Brasil, reflejada en las crecientes insatisfacciones en los habitantes de la quebrada ciudad de Río de Janeiro, deja claro que la fiesta solo era para unos cuantos y esto en realidad duele, porque se puede decir que era un circo sin beneficio. Los habitantes de las favelas son algunos de los más críticos y nos comentaba una señorita, Alfredo, que entrevistamos en una ida a Río, que les quitaban sus casas
habían matado a sus hijos, las calles las llenaban de militares y pues ¿cómo podrían estar contentos con eso? Pues, Y es que según el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas, estos juegos han provocado el desalojo de al menos 77,000 personas. Qué triste, de verdad. de verdad que Qué sí. pena. Y la lista, y pues la lista no termina aquí, Alfredo. Las escuelas públicas también fue una problemática muy reciente en Río, quienes estaban en huelga. Policías y bomberos no reciben sus salarios y los hospitales, este problema no, de verdad, me da mucha tristeza porque los hospitales cerraron unidades de urgencia y les quitaron sus camas a los pacientes para reservarlas exclusivamente para los Juegos Olímpicos. Qué tragedia, o sea, ¿cómo quitarle a unas... La verdad, qué pena. ¿Cómo No quitarle sabe a que un se haya preparado paciente ese- para...? La verdad, qué Como pena gobierno que de tu Rocha, ciudad o sea. esté sufriendo una crisis y tú con tus Juegos Olímpicos. Me parece muy mala idea. El mega evento deportivo ha sacado a la luz la desigualdad de la sociedad carioca. Y cómo no, si se han dado a la luz demasiados problemas. Y la fragilidad de sus intenciones públicas con un gobierno que en los últimos años se ha preocupado más por el sector privado que por su gente. Así es, por eso quitaron a la presidenta de Brasil. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se terminan los Juegos Olímpicos, amigos? ¿Qué Bueno, sigue? Mira, déjame te doy un ejemplo y es lo que pasó aquí en México. En México 68, con el pretexto de pagar lo que nos gastamos, en las Olimpiadas del 68 se creó un impuesto a los automóviles, la llamada tenencia. O sea, básicamente había que pagar un costo extra cada año solo por tener automóvil. Y ese impuesto se mantuvo vigente por casi 40 años. Y es que México, pues no es el único. Montreal 76, cuyos Juegos Olímpicos le dejaron un adeudo a la ciudad de 2.7 mil millones de dólares, el cual terminó por pagarse en el 2005. Estamos hablando que tardaron como 30 años en pagar la deuda. Es mucho tiempo. Pues sí, ya los estoy fregando unos tiempos, ya otros 40 No, pero- años, ¿qué tanto sería, verdad? Si no se dan cuenta y nadie dice nada. Pero ¿por qué ponernos un impuesto más de los que ya tenemos, solo para pagar lo que ellos se gastaron? Es todo lo que conlleva los Juegos Olímpicos. Una Y eso- mala Es verdad lo organización. que dice mi compañera. Un estudio de Oxford analizó 15 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano y 15 de invierno. Llegó a la conclusión de que la sede del evento para el megaproyecto es el más costoso y financieramente arriesgado de una ciudad podría realizar. Encontró un sobrecosto promedio del 156% en promedio. Ninguna edición de los Juegos Olímpicos, ninguna, ha cumplido con el presupuesto y casi la mitad lo superó por más del 100%. Una de las Olimpiadas más llamativas ha sido la de Barcelona del 92, las cuales dejaron una deuda de 6.000 millones. En Sydney, una deuda de 2.2 mil millones. En Atenas pasó algo similar, con los edificios que se crearon para los Juegos del 2014. Cuando la ciudad ganó una subasta para ser anfitrión, su presupuesto era de 1.6 mil millones. Pero al final, los Juegos terminaron costándole a los griegos un estimado de 16 mil millones, 10 veces más del presupuesto. A la fecha, la mayor parte de las construcciones están en desuso. Hoy en día se estima que los Juegos Olímpicos generan ganancias entre 5 y 6 millones de dólares en total. Y ustedes dirán, es mucho dinero. Y efectivamente sí es mucho dinero en ganancias. Pero solo se recuperan 6 millones, de los cuales la mitad se la queda el Comité Olímpico Nacional, producto de unos juegos en donde te gastaste 16 mil millones de dólares si eres Atenas, 20 mil millones de dólares si eres Londres y 40 mil millones si eres Beijing. Hay quienes aseguran que el declive de la economía de Grecia se debió en gran parte a la deuda de los Juegos del 2004, y si bien los Juegos no fueron los responsables directamente, sino fueron lo que terminó de hundir a la nación en una crisis que traerá consecuencias gravísimas para toda la Unión Europea. Pero no siempre el resultado es caótico. Barcelona 92 puede hoy en día considerarse uno de los pocos casos de éxito, porque 25 años después la ciudad sigue beneficiándose de los proyectos creados para estos Juegos Olímpicos. Si bien mucha de la inversión se hizo en infraestructura que se va a seguir usando después de los Juegos Olímpicos, pero como ya dije, la mayoría de las veces no es así. Decenas de construcciones que costaron cientos de millones de dólares, los cuales año con año cuestan decenas de millones de dólares más mantener, se quedan ahí para ser rara vez usados. ¿Recuerdan el nido de pájaro en Beijing o el cubo de agua? Estas imágenes que vamos a ver son imágenes reales de cosas que fueron sorprendentes y que hoy en día están en ruinas.
Pero, ¿y qué pasa con Brasil? ¿Conviene tener unos Juegos Olímpicos? ¿Gastar tanto dinero, compañeros? No lo creo. No, la verdad no. Mira, las proyecciones indican que el costo estimado de Río fue de 12.000 millones de dólares, con la pérdida de 4.000 millones, los cuales se pagarán con dinero de los impuestos. El 17 de junio, el estado de Río se vio forzado a decretar estado de calamidad pública. Por eso pienso que no vale la pena. ¿Tú qué piensas, Alfredo? Pues tampoco, porque el estado de calamidad pública es la mejor idea que puede hacer un país o cualquier cosa para atraer gente, porque pues, tú ves calamidad pública o escuchas la palabra calamidad y dices, hay que ir a gastar, hay que ir a apoyar. Pero si de por sí, en un principio Brasil sonaba a una sede muy interesante, ahora... El propio gobernador de Río de Janeiro declaró que la situación era tan severa que podría ocasionar el colapso total de la seguridad pública, la salud, la educación, la movilidad y la gestión ambiental. Y es que decretar un estado de calamidad pública era una excelente manera para que Río de Janeiro pudiera detener autorización para contraer préstamos y solicitar dinero. Ya que en palabras del mismo gobernador, la crisis de los últimos meses le había impedido a Río de Janeiro honrar sus compromisos para la realización de los Juegos Olímpicos. Y funcionó. El presidente Temer dijo que el dinero del Estado Central iba a estar garantizado y que el Ejecutivo no iba a cumplir las obligaciones necesarias para el evento. Así que Brasil abrió el cajoncito del dinero reservado para desastres naturales y emergencias para pagar los Juegos Olímpicos. Qué desagradable, ¿verdad? Que si pueden considerarse una catástrofe de proporciones épicas, es una catástrofe que pudo haberse evitado. Muy cierto, muy cierto. ¿Para que buscamos más problemas? Si estamos en un país... ¿Qué tal si les llega ahí un tsunami y se nos muere? Exactamente. ¿Y los Juegos Olímpicos? Bien grave. Pero el río. Pero el río. Tenían que estar prevenidos. Entonces, a pesar de que se había salvado la gran fiesta, el descontento de la población era evidente, ya que había que recordar que venían de un mundial que no les debió haber salido muy barato, que digamos, y a que aparte de poner la casa y pagar toda la fiesta, llegó un alemán para ligarse a la más guapa de la fiesta, sin antes darle unos tremendos besotes, 7 para ser exactos, sin que ninguno de los asistentes pudiera hacer algo para contrarrestarlo. Bueno, compañeros, y para concluir el tema, ¿qué más quisieran aportar sobre esto? Creo que aún es temprano para ver qué tantos desastres va a traer los Juegos Olímpicos a Brasil, más aparte lo que ya traía atrasado por el Mundial de Fútbol. Entonces no sé si quieran comentar algo, decir algo. Mira, perdón que te interrumpa. Sí, no te... Mira, yo la verdad, si mi país estuviera en crisis y no tendría los recursos ni nada, no iría ni a la subasta ni a nada de eso, porque sé pues obviamente que no voy a ganar. Y es que creo que nos estamos alejando de lo que verdaderamente son los Juegos Olímpicos. Lo que Eso que dicen los Juegos Olímpicos, o sea, no tiene que ser tanto... Sí tiene que haber fiesta y mercadotecnia, obviamente, pero quizás deberían cambiar la manera en hacer los Juegos Olímpicos para no afectar tanto a los países. Exactamente, pienso lo mismo, porque los más afectados son los ciudadanos. Claro que sí. Son La los población es la que... La población es la que- más afectada. es la que lo lleva y es la que lo paga. Y es la que lo paga, o sea, todo es al contrario, en lugar de ayudar, estás perjudicando. Pero igual iba a ser muy interesante ver el proceso que sigue. Digo, Brasil tiene que recuperarse o tiene que intentarlo. Y es... Pero Es algo a largo administrativamente plazo. los países lo manejan mal, o sea... Espero estar vivo en unos 20 o 30, 40 años, ver cómo pagó Brasil la deuda, qué pasó, si explotó, si vendió todo Estados Unidos o qué va a hacer el país. Pues por lo pronto está en crisis ahorita. No, Yo creo que desde antes de que empezara el mundial ya estaba en crisis. Y es que ¿por qué hacer unos Juegos Olímpicos o por qué invertir tanto? Estaría bien, Pero o es que sea, hoy es quieren lógico. reconocer. Tengo mi país en pobreza, voy a hacer unos Juegos Olímpicos. Y bueno, esto fue todo por hoy en este programa especial, Lo que Río se llevó. Nos esperamos la próxima edición, que espero sea un tema interesante. Muchas gracias, Arely. Gracias a ti. Muchas gracias, Gracias Amada. a ti, Alfredo. Muchas gracias, Marcos. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos en mi programa y espero tenerlos pronto otra vez hablando y platicando sobre otras cosas interesantes. Y un saludo especial a Fernanda Oviedo, que no pudo acompañarnos porque está haciendo reportajes especiales. A ella es a lo que se dedica. Muchas gracias, Fernanda. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Bye. The International Olympic Committee
has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!